¿Realmente es más saludable cocinar en una freidora de aire? Hoy te voy a platicar cómo funcionan las freidoras de aire, por qué la humanidad lleva miles de años cocinando con aceite. Vamos a analizar los posibles beneficios y perjuicios de cocinar con estas que hay quienes llaman los nuevos hornitos Mi Alegría para adultos. Y te voy a dar un resumen de cosas que son útiles para saber si vas a cocinar con estos equipos. ¿Cómo funcionan las freidoras de aire? A pesar del nombre, las freidoras de aire realmente no fríen el alimento, porque típicamente llamamos freír a este proceso en la cocina en el que utilizamos aceite. Lo que se hace en estos equipos es calentar el aire con una resistencia a una temperatura que puede estar entre los 180 y 200 Celsius y tienen ventiladores para hacer que este aire súper caliente dé muchas vueltas en el interior del equipo, donde, por cierto, el alimento a cocinar típicamente se coloca en una rejilla para que este aire súper caliente pueda calentar el alimento por todos lados. Algo así como cuando abres la puerta de un coche oscuro que estuvo horas bajo el sol de verano a mediodía o cuando abres la ventana de tu casa en época de calor. ¿Por qué la humanidad lleva miles de años cocinando con aceite? Para poder explicar esto, primero tengo que platicarte sobre una de las reacciones químicas más importantes en la historia de la humanidad. De hecho, no es una única reacción, sino un conjunto de... Estoy hablando de la reacción de Maillard, que fue descrita por primera vez en 1912. Su trascendencia para los humanos viene desde hace quizás 2 millones de años, que es cuando se estima que comenzamos a cocinar los alimentos con fuego. Hacer esto cambia la composición química de las sustancias, y aquí es donde entra la famosísima reacción Maillard. Cuando esta ocurre, cambian los colores y los sabores. Esta reacción es responsable, por ejemplo, de la formación de caramelo a partir de azúcar y leche, del dorado del pan durante la preparación de las tostadas, del cambio de color y el sabor al asar la carne, del cambio de color durante la preparación de la leche condensada y muchas otras. Una forma de resumir el efecto de esta reacción es que es la responsable de que nuestra comida quede crujiente y cafecita. Los homínidos aprendimos que estos cambios eran deseables para nuestro paladar y con el paso del tiempo seguimos buscando mejores maneras de cocinar. ¿Y qué tiene que ver el aceite con todo esto? En la mayoría de los alimentos, la reacción Maillard requiere temperaturas superiores a la temperatura de ebullición del agua. Si tomas, por ejemplo, un montón de vegetales y los metes en un recipiente con agua y los comienzas a calentar, vas a ver que la temperatura que comienza en temperatura ambiente empieza a subir. Esta temperatura va a subir hasta que llegues al punto en el que el agua hierve y ahí se va a detener, porque hay un cambio de fase. Esto significa que si estamos a nivel del mar, lo más que vas a poder calentar el agua con verduras es 100 Celsius. De hecho, esta es la razón por la cual hay cosas que se cocinan en baño María, porque queremos asegurarnos de que el alimento no llegue a calentarse por encima de los 100 Celsius. Volviendo a las verduras, si las calentamos hasta 100 Celsius en agua, no van a quedar doraditas y crujientes, quedan aguaditas. Si queremos que ocurra la reacción Maillard, entonces hay que cambiar el agua por otra cosa cuya temperatura pueda seguir aumentando por encima de los 100 Celsius. Por mucho tiempo se utilizó como medio alternativo la grasa de distintos animales, por ejemplo la de cerdo. En México a esto se le llama cocinar con manteca. Desde hace unos 10.000 años en el Mediterráneo comenzó a utilizarse el aceite de oliva, pero en distintos lugares y momentos se han utilizado cosas diversas, por ejemplo la mantequilla. Además, cocinar con grasas distintas se aprecia porque le dan un sabor diferente al alimento. ¿Y todo esto qué tiene que ver con las freidoras de aire? Bueno, es que no solamente los aceites y otras grasas pueden calentarse, también el aire puede calentarse fácilmente arriba de la temperatura en la que hierve el agua y por eso es que nos permite tener efectos similares en la comida, porque nos permite tener la reacción Maillard. Aún así hay distintos alimentos a los que sí hay quienes recomiendan que se les agregue un poquito de aceite en forma de spray, un par de rociaditas nada más para que queden lo más parecido posible a esta consistencia y sabor que estamos acostumbrados al freírlos de manera ordinaria.
En los alimentos como los vegetales que tienen un alto contenido de agua, este proceso de calentamiento con mucho aire puede derivar en que terminen un poquito secas. En cambio, si las recubres con unas rociaditas de aceite o de sazonador, vas a evitar este efecto. En términos generales, lo esperable es que entre más grasa tenga de por sí el propio alimento, por ejemplo en el caso de la carne, menos necesario sea que tú le agregues aceite en forma de spray para que el producto final sea muy parecido al que obtendrías si estuvieras friendo en un comal ordinario. Y esto nos lleva a la principal ventaja que constantemente nos repiten sobre estos equipos. Como en muchos alimentos, no es necesario agregar ni aceite ni mantequilla, como cuando se fríe en un comal, el alimento final termina con menos calorías. Hay quienes han estimado que algunos de estos alimentos terminaron hasta con un 80% menos de calorías y por supuesto menos grasa, puesto que no se le estás agregando. Otro beneficio potencial que no nos mencionan tanto es que los alimentos ricos en almidón, como las papas, al momento de freírlas, generan pequeñas cantidades de un compuesto llamado acrilamida. La acrilamida en suficientes concentraciones se asocia con cáncer. Es todo un debate qué tanto una dieta de una persona ordinaria puede llegar a contener suficiente acrilamida por consumir alimentos fritos como para que esto sea preocupante. El tema aquí es que en el proceso de las freidoras de aire se reduce un alto porcentaje la producción de este compuesto, así que el riesgo en este sentido es aún menor. Por el lado de las desventajas, de acuerdo con algunos estudios, al cocinar con este método el pescado, aumenta la producción de productos de oxidación del colesterol, que también están en la lista de sospechosos en el tema del cáncer. Otra desventaja es que parece ser que el proceso en estos equipos reduce la cantidad de omega 3 disponible, que es famoso por ser una grasa buena. Finalmente, hay gente que como siente que ahora come más saludable, abusa del consumo de alimentos así cocinados en lugar de mantener una dieta sensata, pero esto no es culpa del equipo. ¿Qué alimentos no es esperable que puedas cocinar en una freidora de aire? Típicamente aquellos que cocinas con mucho líquido. También hay que tener cuidado con los alimentos que son de cocción lenta, porque si las freidoras de aire son famosas por alguna otra cosa, es porque reducen los tiempos de cocción y eso significa que puedes quemar las cosas delicadas más fácilmente. Es esperable que las verduras de hoja verde se sequen y se sugiere evitar los quesos sin tener una base como por ejemplo de pan. Recomendaciones generales. Un detalle importante a considerar es que cada freidora de aire tiene una capacidad específica de alimentos en su canastilla. Si la llenas por completo, lo esperable es que el aire ya no pueda fluir como debería y el equipo no funcione adecuadamente. Es importante que no pegues la freidora a la pared de tu cocina. También puede ser útil dejar un espacio entre el equipo y la cubierta, porque dependiendo del material de esta cubierta de tu cocina, el calor podría dañarla. Puedes, por ejemplo, poner tu equipo encima de una de estas tablitas de madera que se usan para cortar. En algunos alimentos se recomienda detener el proceso de la freidora a la mitad del tiempo para cambiar de posición los alimentos. Inclusive hay freidoras de aire que tienen un display que te recuerdan que lo hagas. Como te decía antes, hay alimentos que nos gustan cocinados con un poquito de aceite, como en el caso de las papas fritas. Agregar 2 o 3 chorritos en spray entre todas las papas probablemente sea suficiente. En su lugar puedes agregar sazonador. En general hay que evitar el aceite de las latas presurizadas. Si vas a cocinar alimentos que tienen mucha grasa, no es necesario agregar aceite. Si vas a cocinar alimentos cuya superficie esté húmeda, secarlos un poquito con una toallita de papel antes de meterlos al equipo puede ayudar. Recuerda limpiar tu equipo entre usos. Nunca metas a la freidora de aire toallas de papel o papel encerado. Si vas a utilizar papel de aluminio para sostener tu alimento, asegúrate de que no cubra toda el área de la base para que pueda seguir fluyendo el aire caliente. Y finalmente, las recetas para cocinar en un horno convencional y una freidora de aire no van a coincidir en tiempos o temperaturas. En la descripción de este video encontrarás un enlace a mi blog donde siempre coloco las referencias de los videos y esta vez, además, encontrarás algunos recetarios que distintas marcas de freidoras de aire regalan a sus clientes potenciales. Esto es para que te des una mejor idea de cómo utilizar estos equipos y tengas mejores resultados.
Si este video te resultó útil, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Por cierto, en otros videos sobre comida hemos platicado sobre la dieta paleo, la dieta keto, por qué nos gusta la comida chatarra. Si no has visto estos videos, este es el mejor momento para hacerlo.